Bueno, aquí seguimos con placas de Macintosh SE y ahora en este caso vamos a cambiar mediante aire caliente. A ver si os muestro aquí. Vamos a desmontar un circuito integrado, este de aquí, que no está bien, está como en corto por dentro, de la corrosión se ha metido dentro, y debido a eso pues tenemos ese problema, ¿vale? Así que bueno, voy a intentar voy a aislar un poco, voy a aislar los conectores estos, sobre todo para que el aire caliente no le afecte. Y voy a ponerlo aquí así, de esta forma. Vale, eso por ahí. Esto por aquí así. Y bueno, ya aquí no le va a llegar tampoco calor, un calor así muy extremo que digamos, pero bueno, vamos a poner esto así, de esta forma, ¿vale? Yo voy a intentar hacer palanca aquí y vamos a usar la estación de aire caliente para remover este componente. No sé si aquí voy a calentar el componente. Paso para aquí, para allá, para aquí, para allá. A ver, que tengo la estación un poquito retirada y me estaba tirando. A ver, que esto está haciendo un poco de ruido. Y bueno, aquí básicamente usar esto. Y bueno, esto se tiene que calentar hasta el punto de que el calor transfiera y si no, bueno, otra forma un poco de no, si no tenemos este tipo de herramientas, es cortar las patas y sacarlas uno a uno, que creo que esto está demasiado duro porque la corrosión de hecho está poniendo, la corrosión que hay en el componente es demasiado y se ha metido por dentro y no nos deja mucho margen para trabajar con respecto a que al final creo que voy a tener que cortar las patillas. Bueno, quiero que veáis, porque aquí ha salido
parte del... hemos despejado parte del circuito. Vale, y es que entre estos pines tenemos un corto, el cual no debería haber. A ver. Está todo en corto. La resistencia es de aquí a aquí, el cual es de unos 47 ohmios. Tenemos aquí a veces resistencia de 15 ohmios y luego un corto de pines a pines hay cortos. Voy a optar por plan B. No quiero ser tan agresivo con la placa porque como hemos visto, el circuito no va a ceder, así que nada, voy a cortar los pines de un lado y luego con este cortador, la verdad que los corta bastante bien, directos de la base. Vale, este lado ya están cortados. Os muestro un poco, no sé si lo veis, ¿vale? Ahora vamos a cortar por este otro lado, a ver si puedo. Uno, que no me veo bien para llegar al componente. Vale, ahí hay uno, otro, otro, y el problema es que el problema que tengo con esta placa es que al estar esto como en corto, lo que es la parte de la disquetera no está funcionando correctamente. Vale, ya lo hemos quitado, ya hemos cortado todos los pines y pues ahora será más fácil retirarlos, vale. Así que bueno, me pongo en ello. Voy a echarle, vamos a apagar la estación de aire caliente y voy a ponerme con el soldador convencional. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerle bastante estaño para neutralizar el viejo con el nuevo. Y bueno, básicamente esto va a salir nada, en un plis plas, vale. Así que de esta forma aprovechamos para limpiar bien lo que es la parte esta del circuito. Y bueno, ahí hay un pin, ahí está el otro más, otro, vale. Bueno, ese ruidito que escucháis por ahí es la estación de aire caliente que la he apagado, pero bueno, que eso tarda en enfriarse y entonces ella usa el mismo aire caliente para enfriarla pero sin calentar. Vale, ya he quitado toda esta parte de aquí. Vamos a medir ahora a ver si sigue el corto entre estos pines, cosa que no debería. Perfecto, ya está. Yo creo que bueno, vamos a poner aquí como un reemplazo.
Vale, hay otro pin. Es que madre mía, están como... La soldadura es bastante vieja y está como con aplico soldadura, más soldadura por aquí. Ahí van saliendo. Y bueno, yo tengo un reemplazo para esto. A ver si... Madre mía. No, os digo que los pines salen como barro de aquí. Pues me he liado y le he tocado aquí un poquito, pero bueno, no pasa nada. He tocado ahí el plástico. Vamos a... Oh, menuda gota de estaño hay ahí. Que se ha caído encima de esto. Vale, ya lo tenemos. Vamos a hacer una limpieza. Luego limpiaremos con estaño. Bueno, primero aquí vamos a quitar el estaño. Ya ese pin está fuera. Un segundo. Siguiente. Esto va quedando de lujo. Antes de colocar el filtro en su sitio, vamos a hacer una comprobación, que es... No sé si se está viendo todo correcto. Vamos a hacer una comprobación de es increíble que este filtro estuviera en corto por dentro. Espero que, bueno, el tema de voltajes no haya afectado nada más, porque aquí hay un chip bastante delicado, importante en todo este circuito, y es el watch chip, que es el chip que se encarga de aquí de gestionar todo el tema de la disquetera. Así que bueno. Vale, este de aquí vamos a colocarle más estaño porque se resiste un poco con el viejo.
estaño nuevo nos facilita bastante la extracción. Y si no, pues bueno, daremos la vuelta y intentaremos por el otro lado. Vale, sigo por aquí. Lo dicho, lo que no podamos por este lado, pues casi que lo voy a hacer por el otro. Madre mía, qué lío aquí. Seguimos extrayendo estaño aquí, todos los pines, y bueno, faltan creo que 3 y los quitaremos por este lado. Vale, pues faltan 2. Pongo estaño nuevo aquí y estaño nuevo aquí y a ver si con esta la conseguimos. Pues no, esto le está costando. Bueno, siempre tenemos el plan B. Vamos a perforar un poquito con la broca. Ya está. El poquito de estaño que quedaba, ya con la misma broca ya lo hemos quitado. Vale. Ya está.
Vale, ahora que toca limpiar. O sea, siendo que este filtro está más lejos que estos de momento han aguantado, pero este de aquí, no sé por qué motivo, pero bueno, se ha puesto en corto por dentro. La corrosión ha llegado hasta donde no tenga que llegar. Vale, pues bueno, ya lo tenemos. Limpio. Y bueno, voy ahora mismo a hacer primero que todo una comprobación de la placa sin ese componente. Quiero ver si sigue dando el mismo error de disquetera, cosa que creo que no lo haga ya, porque posiblemente el motivo era el cortocircuito en esos pines. Bueno, no era un cortocircuito, pero bueno, estaban los pines tocados, así que vamos a aquí tenemos la placa en cuestión. Ya tenemos uno de los arranques. Y no sé si os acordáis que estaba dando problemas de la disquetera. Y estando la disquetera en perfecto estado. Así que bueno, ahora lo que queda es ver si el error era por esos cortos entre los pines. Y de ser así, aquí nos saldría, mira, ya está. Qué fuerte. Vale, mira, aquí tenemos la placa de este Macintosh y tenemos 4 megas de memoria y nos está funcionando a falta de la disquetera, ¿vale? Ahora os mostraré lo que voy a hacer en este momento. Vamos a apagarlo. Especial, apagar equipo. Y bajamos el interruptor. Vale. Os comento la situación. Paso siguiente. El paso siguiente es reemplazar ese componente que básicamente lo que tiene es un filtro, lleva 2 condensadores y 2 resistencias en serie con cada línea y como ese componente prácticamente ahora mismo ya no se fabrica, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a poner un remake nuevo.
Vale, y el remake nuevo es este aparatito aquí, esta placa, que es súper pequeña. Le tendremos que soldar las patitas. Hay 4 aquí. Yo voy a gastar una. Y bueno, aquí tenemos. Esto viene de este sitio de Jurassic Computing, desde Francia. Y bueno, él hace estos chips en esta plaquita que queda muy chulo. Entonces, bueno, el paso siguiente es ponerle los pines a todo esto, que voy a tener que hacerlo con mis cablecitos con un hilito de cobre. Tendré que ir soldándole todos los pines. Vale, pongo una pausa y seguimos a ver cómo hacemos. Bueno, continuamos. Voy a soldarle aquí. Voy a ir soldando los pines. Que viene sin nada, pero bueno, pero tampoco es algo que sea muy complicado de hacer. Ya llevamos 3. Y aquí el cuarto. Bueno, es laborioso, la verdad, pero bueno, es lo que tenemos. Tenemos que recrear esto que ya no se vende. Es increíble lo que puede llegar a ser el sulfato a un componente así como tan lejano. La corrosión llega a muchos sitios. Y la verdad que bueno, estoy bastante contento de poder haber traído esta placa base de vuelta a la vida, porque esto es un poquitín complicadito cuando suceden estas cosas. Bueno, ahí luego vamos a tener otra placa más, a ver si se puede traer de vuelta a la vida. Otra placa de otro LC que está por ahí. De nuestro amigo José de Sevilla, pero bueno, todavía sigo esperando unos componentes. Y bueno, y esto ha sido la casualidad de que esta pieza que vemos aquí, pues bueno, la tengo porque en mi reparación del Apple Lisa también estos componentes estaban dañados y vaya, luego voy a tenerle que soldar por la partecita de abajo para que quede un poquito más. Vale, me está quedando un poquito torcido. Bueno, ya está enderezado. Bueno, uno más en este lado y acabaríamos por esta parte. Vale, colocar este aquí, soldamos y ya tendríamos este lado completo. Vamos al otro lado.
Seguimos aquí. Bueno, si queda un poquito largo, ya luego lo ajusto. Bueno, esto me haría falta tener aquí una manita de esas con un clip de esos de ayuda. Que cogeríamos esta piecita y la pondríamos ahí y se nos quedaría un poco fija, cosa que no tengo. Nos ahorraría un poquito de trabajo, pero bueno. Seguimos, ya queda menos. Yo me apoyo del otro pin aquí. Se lo estoy dejando aquí un poco cortito. Parece que no, pero madre mía. Intenta resistirse. Dice, no, no quiero que me suelden. Pero bueno, ahí seguimos. Vale, faltan 5 pines más. Ahora faltan 4 pines. Bueno, ahora necesito un poquito más de cable para 2 pines más. Y con eso acabaríamos de montar este circuitito, este circuito integrado, aunque sea de resistencias y condensadores. Está encapsulado así tipo varios pines. Y con este terminamos. Vale, ya tenemos el circuito montado, pero quiero repasarlo por este lado. Dejarme ponerme mis gafas de aumento, que esto como veis
Mirad, se hace bastante pequeño. Necesito comprobar bien que las soldaduras estén por ambos lados bien hechas. Y aquí pues falta. Vaya, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a colocarle un zócalo de estos y así, de esta forma puedo soldar esta parte sin que se desalineen estos pines de acá. ¿Por qué se van los pines para donde no tienen que irse? Vale. Bueno, dentro de lo que cabe, uso esto para al ser, parece que no, pero lleva ahí lo suyo. Bueno, esta de la esquinita pues tocará aguantarlo así. Vale, ya tengo las patitas del circuito soldadas y he visto que aquí esta se ha salido un poco de orden. ¿Por qué se ha ido esta aquí del sitio? Te ha dicho, ¿a dónde vas? Voy a poner el estaño nuevo. Vale. Pues ya lo tenemos. Vamos a colocarlo en la placa. Colocarlo así de esta forma. Vale. Ahí lo tenemos. Vale.
pues bueno, voy a colocarlo de cierta forma de que tampoco ¿qué tal así? Bueno, en fin, a ver. Ahí el punto sería como así. Vale. A soldar. Bueno, ya casi. Vale, vamos a cortar las puntitas restantes de aquí y vamos a limpiar el flux. Vale. En principio ya estaría. Estas dos esquinas voy a repasarlas un poquito. Que por el otro lado le ha faltado un tin nada más de. Vale. Bueno, yo creo que es perfecto. ¿Qué hacer ahora? Pues ahora queda probar, hacer la prueba. La prueba de la verdad. ¿Y cómo es la prueba de la verdad? Pues la prueba que nos va a decir ahora si este trabajo ha quedado o no ha quedado, señores. Colocamos la placa base, colocamos el cable de la disquetera, aquí, alimentación, acá, un ratón, un disco, un cable, y bueno, y cojo hemos tenido el chime. Y bueno, ya tenemos actividad con el ratón. Esperar que
que salte su disco duro. Y estamos arrancando este equipo con este Blue SCSI externo. Y bueno, aunque ahora en un momento voy a conectarle. Bueno, ya tenemos el equipo de nuevo activo, vale, y como vemos pone que tiene 4 megas y sistema 7.0. Vale, introduzco el disquete y, señoras y señores, aquí tenemos un disco de sistema y aquí podemos obtener información sobre el disquete. Y bueno, con esto lo tenemos, señores. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a ver si no están estropeadas. Oh no, mira, ahí expuso el disco, vale. Y lo dicho, pues ya tenemos este Macintosh SE funcionando al 100%. Bueno, apago aquí y vamos a apagar el equipo y apago acá. Ahí estamos. Bueno, grupo, espero que os haya gustado esta reparación. Para mí ha estado bastante interesante. Y bueno, y ya tenemos este bonito Macintosh SE de vuelta a la vida. Y con este grupo me despido. Hasta la próxima. Esperemos que arranque el Macintosh y nos despedimos. Y bueno, todo lo que conlleva todo esto, todo este trabajo, luego es muy satisfactorio el poder concluir y reparar todo esto. Quería igual desmontar la placa y comentaros un poco, pero bueno, ya en el vídeo se explica todo un poquito, vale. Así que bueno, con esto nos quedamos hasta la próxima. Así que bueno, aquí tenemos esto. No ha cogido bien el disquete, a ver. Vale, sí, no había cogido bien. Habrá que sacar la disquetera y engrasarla un poquito, hacerle un pequeño mantenimiento y bueno, y lo dicho, ahí estamos. Vale, grupo, con esta sí me despido y hasta la próxima. Bye.